Continuamos con el análisis del capítulo número 96 de Shingeki no Kyojin. Nos encontramos cuando Annie por fin alcanza a Reiner Braun y le comenta que había corrido como nunca y que era incluso la primera vez que la había superado en una carrera. Después de ello, Annie comienza a mencionar algo interesante acerca de que al huir como gallinas, sus compañeros perdieron a la persona que adquirió al titán mandíbula. Esta persona era Ymir. Esto es interesante, porque en el capítulo anterior se había mencionado que los Mare se iban a quedar aproximadamente unos 2 o 3 días más en los bordes de la isla Paraíso por si algo pasaba y necesitaban regresar. Entonces la misión pudo acabarse ahí mismo. Si Reiner y Bertolt no hubiesen corrido, Annie hubiese tomado el cuerpo de Ymir y hubiesen escapado nuevamente, abandonando la misión y volviéndola a hacer dentro de unos años. Esto pudo cambiar completamente el rumbo de la historia de Shingeki no Kyojin y pasó en una milésima de segundo. También cabe la posibilidad de que si Marcel no hubiese sido devorado por Ymir, los guerreros no hubiesen utilizado sus poderes para romper las murallas. Marcel, quien era el líder antes de que Reiner tomase esta decisión, era un tanto más pacífico y quizás no estaba tan de acuerdo con los ideales de Mare, a diferencia de Reiner, quien tiene los ideales de Mare más arraigados a sí mismo. La devoción que siente Reiner hacia el país y la nación de Mare y está tan relacionada con el sentimiento de amor que tenía hacia su madre, incluso después de haber conocido a su padre, quien es realmente un imbécil. Reiner aún tenía la idea de servirle a Mare, y por esta razón convence a sus compañeros, incluso amenazándoles, ya que hemos visto que el poder del titán colosal puede utilizarse de manera más rápida, es decir, que la transformación tanto como la evaporación del titán colosal ocurren en un tiempo muy reducido, a diferencia de otros titanes. Reiner, bajo esta premisa, comienza a hablar acerca de que si regresan sin el poder del titán mandíbula y sin el poder del titán original, les castigarán por parte de Mare. Esto comienza a molestar a Annie y es cuando se da el primer enfrentamiento entre ambos. Parte de la personalidad de Annie Leonhardt comienza a reflejarse nuevamente acá. Annie ya había demostrado este tipo de comportamientos de no estar ni del lado de Mare ni del lado de Erdia. Annie comienza a decirle que se jodan los guerreros elegidos, que se joda la gente de honor de Mare, que se joda Erdia y que se jodan todos, no estando de acuerdo con nadie, teniendo incluso un único objetivo, el cual es regresar a casa con su padre. A partir de esto nos damos cuenta que aún falta por desarrollar la historia del padre de Annie, o saber las verdaderas intenciones que hay detrás de dicho personaje. Teniendo en cuenta que muy posiblemente veamos toda la perspectiva de los guerreros, es muy posible que se nos revele pronto. Ahora bien, Annie deja de desatar su furia contra Reiner comenzando a golpearle. Estos golpes, más que impactar en el físico de Reiner que realmente le dejan tocado, comenzamos a ver las primeras distorsiones de identidad de Reiner, diciéndole a Annie que regresarán a su pueblo y que si necesitan a Marcel, él será Marcel, que él hará todo lo posible por cumplir esa misión de poder recuperar el poder del titán progenitor y asesinar a esos demonios de los muros. Vemos como Reiner seguía ciegamente esta ideología que la gente de los muros son demonios que necesitan ser eliminados y que la única manera de que la humanidad pueda salvarse es llevando a cabo esta misión. Reiner, como hemos visto en los capítulos anteriores de este arco de Mare durante su niñez, tenía únicamente una idea que al unirse al ejército de Mare, convertirse en un guerrero hecho y derecho, podría salvar al mundo y convertirse en un héroe. Para Reiner, la única manera en la cual este mundo podría salvarse era llevando a cabo esta misión. Y es que tomaron la decisión en una milésima de segundo. Hay que recordar que son niños y no tenían la capacidad emocional para soportar una carga así, pero aún así tomaron la decisión de atacar a los muros, y es cuando comenzaron a utilizar el poder de la titán hembra para atraer a más titanes. Como habíamos visto durante el entrenamiento de los guerreros antes de partir a la isla Paraíso, la titán hembra, dirigida por Annie Leonhardt, no fue escogida únicamente por sus habilidades cuerpo a cuerpo, sino porque también podía aportar la habilidad de atraer titanes. Hay que diferenciarla con la habilidad del titán bestia, la cual es controlarlos. Annie únicamente puede atraerlos, sin embargo, no puede darles órdenes como en la coordenada. Esto es muy diferente. Y una curiosidad es que podemos ver a los personajes de Juego de Tronos o Game of Thrones acá. Está Tyrion Lannister, entre otros. La verdad no soy fan de la serie, pero me enteré por Twitter que estos son algunos personajes de dicha serie.
Durante las siguientes páginas se nos van contando las dificultades que tienen los guerreros para llegar a las murallas después de haber atraído a los titanes. Debieron haber atraído a los titanes en una distancia en la cual puedan atraer a los suficientes, en una distancia en la cual el rayo de la transformación o la luz de la transformación no sea lo suficientemente llamativa para que la gente de los muros se dé cuenta. Otra cosa es que vemos como la habilidad de Annie es únicamente un complemento y se está cansando. Annie está llegando al límite de su físico, a diferencia de como vimos en el arco de la titán hembra, en la cual pudo transformarse 2 veces y correr una gran distancia. En esta ocasión Annie ya se encontraba cansada, a tal punto que en el cual llegaron a las murallas, Annie enseguida salió de su titán y tuvo que ser protegida por Reiner. Annie se había desmayado después de tanto esfuerzo para poder llegar a la muralla María. Reiner deja justo enfrente de la muralla María a Bertolt Hoover, quien aprecia el gran tamaño de esta, preguntándose si podrá destruirla, ya que sabe que una vez que se transforme ya no habrá vuelta atrás ni tiempo para arrepentirse. Reiner repasa el plan, que es crear caos entre la gente de los muros, filtrarse entre los civiles y buscar al rey Fritz para poder recuperar al titán progenitor. Posteriormente vemos unas imágenes del primer capítulo de Shingeki no Kyojin, a ti 2000 años desde ahora. Y es que realmente el dibujo de Hajime Isayama ha mejorado mucho desde entonces. Podemos ver al titán colosal asomándose nuevamente por la muralla, y aunque ya no tiene el mismo impacto que la primera vez, es realmente increíble saber qué es lo que sucedió antes de este gran acontecimiento. Vemos como Eren, Armin y Mikasa están parados mirando al titán colosal, quien le cambiaría la vida para siempre a estos 3 chicos al romper el muro María. Este pedazo del muro caería en la casa de Eren, atrapando a su madre. Vemos como el titán de Bertolt Hoover realmente se desvanece muy rápido. El titán colosal tendría la habilidad de desvanecerse más rápido o más lento según sea la situación que se necesita. Reiner se da cuenta de algo realmente aterrador, y es que los titanes no solo se sienten atraídos por él, sino que hay un titán que está siendo atraído hacia la muralla, específicamente pasando a un lado de su compañero Bertolt Hoover. Este titán es nada más y nada menos que el titán de Diana Fritz. Vemos como Bertolt Hoover realmente tiene miedo en su expresión, realmente tiene miedo de lo que puede suceder. Y es que la serie de Shingeki no Kyojin hubiese cambiado por completo si Diana Fritz se hubiese devorado a Bertolt Hoover, pero por alguna razón lo ignora, por alguna razón pasa de largo. Esta razón se relaciona con lo que habíamos visto en el capítulo 87, Frontera, en el cual al momento de ser transformada Diana Fritz le comenta a Grisha Jäger, quien era su esposo en ese momento: no importa en qué me convierta, yo te encontraré. Aparentemente Diana Fritz tenía cierta conciencia, o quizás tenía el presentimiento de que Grisha Jäger se encontraba cerca, y esto podría explicar por qué enseguida fue a la casa de Eren Jäger, por qué se sentía atraída hacia ahí. Incluso la fotografía que se llevó Grisha Jäger podría tener cierta influencia. Vemos cómo Diana Fritz ignora a Bertolt Hoover. Diana posteriormente terminaría devorándose a Carla Jäger, la otra esposa de Grisha. Rainer Braun se dedica a salvar a Bertolt Hoover, poniendo a salvo arriba de la muralla a Annie Leonhardt y a su compañero el titán colosal. Vemos cómo las reflexiones de Reiner le hacen preguntarse si realmente es el camino correcto, pero ya no pueden dar marcha atrás. Él nuevamente se compromete a ser un guerrero. Él ya no va a ser un guerrero por su mamá, quien le había dicho que esa era la única manera de poder vivir junto con su papá y su mamá felices. Él se da cuenta que esa familia nunca ha existido y que estaba persiguiendo el sueño de su madre, un sueño que jamás estuvo ahí. Reiner se decide a romper las murallas en busca de su propósito en la vida, preguntándose que por qué Marcel se habrá sacrificado por él, si tendrá algún significado, si hay alguna misión especial que tendría que llevar a cabo en nombre de Marcel y su sacrificio. Por esta razón dice: no quiero que esto termine, aún no, porque yo no lo entiendo del todo. Reiner aún no sabe cuál es su misión realmente ni su propósito en la vida. Lo único que sabe es que tiene que romper el muro en ese momento para poder infiltrarse y averiguarlo. Después del ataque podemos observar cómo Annie Leonhardt despierta en uno de estos refugios en los cuales metían a los civiles. Vemos cómo Rainer Braun se disculpa con ellos por lo sucedido con Marcel y por haber perdido al titán Mandíbula, porque pues bueno, como ya te expliqué, en que corrió no pudieron capturar a Ymir. Otra coincidencia muy grande es que vemos cómo están Mikasa, Eren y Armin justo enfrente de los guerreros. Están en el mismo refugio. Eren ya había sido marcado por la muerte de su madre. Aparentemente Diana Fritz, al estar transformada en titán, quería comunicar algo o quería hacer algo. Quizás no haya sido su intención del todo haberse devorado a Carla Jäger,
pero aún así terminó sucediendo de esta manera. Lo extraño es que, como ya te mencioné, ignoró a Bertolt y enseguida fue en busca de la casa de su esposo, como si algo la trajese hacia ahí, algo que no sabemos cómo, pero estuvo ahí, algo le hizo llegar a ese lugar y devorarse a la mamá de Eren. Posteriormente pasamos 2 años en el futuro, al año 847, justo después que el ejército haya implementado un programa para recuperar el Muro María, entre comillas. Esta fue únicamente una excusa para mandar a la gente a morir y que los recursos sean lo suficientes para que todos puedan comer y no haya una crisis de comida. Pues bien, vemos cómo están trabajando en las tierras y vemos cómo hay un señor que está platicando con Annie, Bertolt y Reiner, y le está contando exactamente la misma historia que le contó Bertolt a Eren cuando se conocieron cuando eran reclutas, justo un año después. Los titanes llegaron antes que las noticias, ese día el ganado estaba alterado, fue exactamente la misma historia. Aparentemente Reiner, Bertolt y Annie asesinaron a este señor. No sabemos por qué razón lo hicieron, aunque cabe la posibilidad que realmente se haya suicidado porque tenía el cargo de conciencia de haber dejado a 3 chicos atrás, aproximadamente de las mismas edades que Annie, Bertolt y Reiner, y quizás no podía con el cargo de conciencia, pero aún así ya había durado 2 años con ese cargo de conciencia, y fue realmente extraño que haya decidido suicidarse exactamente después de conocer a los guerreros. Give it up,